Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que muchas veces nosotros no entendemos o no comprendemos, que es el poder de la palabra. A veces dices, ¿cómo vas a hablar del poder de la palabra? Porque nuestra palabra puede ser muy poderosa, como también puede ser muy buena o muy mala. Y a veces no entendemos cómo nosotros no podemos comprender nuestro propio poder de palabra. Es como cuando mucha gente por palabra decreta, muchas personas dicen o hacen, pero también tiene que ver la palabra como interna y externa. ¿A qué refiero como interna y externa? Interna es lo que tú piensas a tu palabra interior, digámoslo así, de lo que tú estás razonando, de lo que estás pensando, si te estás dando una idea buena, si te estás dando una idea mala. Y la palabra externa es lo que dices, de lo que estás hablando, y eso es lo que te ayuda en cierta forma, ¿no? Entonces, tu palabra puede ser muy buena o muy mala, ¿no? Y acuérdense que la palabra tiene que ver con el pensamiento, con la emoción, con lo que sientes, con lo que dices, con la forma como te desarrollas en muchos sentidos y en muchas maneras. Y a veces eso cuesta mucho trabajo porque nos cuesta entender cómo nosotros mismos podemos manejar ese tipo de palabras, ¿no? Palabras buenas, palabras malas, ¿no? Y dicen, es que, por ejemplo, hay muchas personas que decretan lo que dicen, por supuesto que decretan lo que dicen, porque la palabra es muy poderosa. Yo siempre he dicho, o la palabra te destruye o la palabra te ayuda. Y es la forma como lo dices y la intención como la dices. Y también tiene que ver con la forma interior de cómo tú automáticamente te estás diciendo tú mismo internamente tu palabra. Si te estás motivando, si te sientes mal, si te sientes depresivo, ay, es que no estoy haciendo bien las cosas no están fluyendo. Entonces tú mismo te estás generando ese tipo de cosas de la parte negativa. A veces, acuérdense que nosotros tenemos estos 2 polos, ¿no? El positivo y el negativo. Muchas veces pensamos en lo negativo más que en lo positivo, en lo que pensamos positivamente y lo generamos más negativamente, porque eso tiene que ver con lo que dices, con lo que emanas. Y nosotros tenemos como una conexión entre el pensamiento y la emoción con tu palabra. Y si tu pensamiento, tu subconsciente, digamos así, está pensando en algo negativo, porque a lo mejor traes un proceso, porque a lo mejor traes una pérdida, porque a lo mejor traes algunas cuestiones ahí, y tiene que ver también incluso con el autoestima. Si tu pensamiento está con esta parte del no estoy bien, no me estoy generando, las cosas no están saliendo, pero sí yo me estoy diciendo, a veces te autorregañas, esa es la verdad, y a veces no. A veces mismo tú dices, yo internamente mi palabra me la estoy diciendo como bueno o malo, ayuda o no ayuda, como algo que pueda hacer o algo que no pueda hacer. Nos cuesta mucho trabajo como comprender esa parte. Pero la palabra es muy fundamental de lo que dices y a quién lo dices. Muchas veces lo puedes decir externamente hacia la persona que lo dices y que lo puedes lastimar. Y muchas veces no te das cuenta que puede ser ofensivo de lo que dices y cómo lo dices. Nos cuesta mucho trabajo. Dices, es que hay palabras que te lastiman y haces que otra persona se lastime por esa palabra. Incluso te lastimas internamente con esa palabra. Y a veces esa conexión con lo que nosotros manejamos en la parte de la autoestima tiene que ver mucho también, porque tu pensamiento, el subconsciente, dice ciertas palabras que a lo mejor no te están ayudando mucho, porque a lo mejor no estás bien, tienes un parte de la autoestima baja y eso tampoco te ayuda tanto. Y a veces tenemos como una conexión interna, de una conexión de palabra de lo que te está ayudando en el sentido de cómo lo estás comprendiendo tú mismo, el cómo tú mismo te ayudas o te desayudas, como siempre les he dicho. La palabra te puede ayudar en muchos aspectos, en muchas situaciones, y lo que quieres decir, lo que quieres expresar, pues lo dices con la palabra al final. Incluso, bueno, si tú en determinado momento dices, bueno, pero hay personas que no tienen esa habilidad de palabra, porque acuérdense que también es como, hay personas que tienen, yo les digo que es el don de la palabra muchas veces, porque tienen una labia o forma o te dicen ciertas cosas que te vuelven de tal forma que pues ya caes, ¿no? Y hay otros que les cuesta mucho más trabajo como expresarse, decir lo que sienten, hacer lo que sienten. Y a veces hay una parte muy fundamental que sucede que no conectamos el cerebro con tu emoción o con tu palabra, porque piensas una cosa y dices otra y sientes otra. Entonces, ahí es como, ¿qué me estoy expreso lo que no quería decir, de la forma como te expresas, es la forma como lo hago. Y entonces, si tu conexión es distinta con la palabra y con tu pensamiento, no estás coordinando esa parte. Y eso tiene que ver mucho con tu coordinación o tu conexión, digamos, palabra, pensamiento y emoción, ¿no? Porque puedes pensar una cosa y dices otra, porque no estás conectando exactamente tu palabra con tu emoción y con lo que quieres decir.
Y a veces sucede que sí lo que sientes lo dices, muchas veces, yo les digo, a veces lo escupes, ¿no? Dices cosas que quieres decir de la manera que quieres decir y sabes que muchas veces puedes lastimar a alguien o muchas veces te lastimas a ti mismo, que es otro de los factores muy importantes porque nosotros no nos damos cuenta que automáticamente también la palabra te desayuda, o sea, tú mismo no te estás controlando con esa parte fundamental y a veces podemos decir que la palabra es una parte importante de lo que somos y lo que emanamos y lo que decimos y cómo lo decimos y de qué forma lo decimos. Una de las cosas es muy importante, lo que tú dices es lo que emanas al final. Si tú te burlas de alguien, estás emanando esa burla, estás emanando ese egoísmo y a veces les digo, tu palabra se hace lo que eres desde tu parte de tu corazón, de tu emoción. Lo dices y no te importa si lastimas a alguien o como muchas veces es una palabra de aliento, una palabra que te ayude, una palabra que ayudes a alguien más, a un tercero. Decir: "No pasa nada, todo va a salir bien, pero te estoy entendiendo, te estoy comprendiendo". Decir: "Ay, pues es tu problema y a ver cómo lo solucionas", ¿no? El como comprender esta parte, esa es con una conexión emocional de pensamiento, y eso te ayuda en muchos sentidos, pero a veces nos cuesta mucho trabajo como comprender esa conexión. Conectamos, pero desconectamos, o sea, a veces conectamos con lo que sentimos, con lo que pensamos, pero desconectamos a la forma de hablar. Y eso es por lo que sientes muchas veces la emoción, a veces dije, no quería decir esto y lo dije y entonces pues la regué, ¿no? O dije esto y me funcionó porque es algo que yo traía como consciente, subconsciente, emocional, con lo que quieras. Entonces, la palabra puede ser muy importante y es algo que nosotros tenemos como poder de esa palabra, como el poder de lo que decimos, por el poder que sentimos y lo expresamos, lo decimos. Por eso es importante ver cómo te sientes, de qué manera te sientes, cómo comprendes esa palabra. Incluso puede ser con una persona que te está diciendo el cómo tú también tienes esa recepción, ¿no? Y es cuando dices, oye, ¿cómo dices este momento y esta parte? Es cuando hablamos de parte que hemos hablado de la comunicación efectiva, que tiene que ver con la palabra en sí, en lo que conectas, en lo que sientes. Cuando tú tienes una comunicación efectiva es la forma y el modo como te estás comunicando y eso tiene que ver con la palabra. Por eso el poder de la palabra tiene que ver con la comunicación efectiva, de cómo te comunicas, de la forma como te comunicas y lo que quieres decir en tu comunicación. Y a veces nos cuesta mucho trabajo, esa es una realidad, porque no conectamos eso que les digo con el pensamiento, con tu emoción o con el subconsciente lo que quieres decir. Y muchas veces sucede que en el subconsciente quieres decir algo y lo sueltas, lo dices y dices, ay, ya me equivoqué, no era esa forma, no era ese modo. Sin embargo, esa persona ya me entendió de esa manera o lastimé a esa persona o lastimé algo. Y a veces nos cuesta mucho trabajo porque nosotros no podemos entender esta parte, el comprender este sentimiento, el hacer este sentimiento como lo tenemos que hacer. Y nos cuesta mucho trabajo, esa es una realidad. Pero si tú tienes esa conexión de comunicación, tiene que ver con la palabra, vas a decir, ¿por qué lo estás diciendo diferente? Que al fin es una comunicación, pero la palabra, la forma que no te comunicas es primordial. Porque tú puedes entender lo que quieres decir, pero a veces lo que expresas en tu palabra es otra cosa. Entonces, a veces nos cuesta porque, pues, puedes decir una cosa por otra, porque a lo mejor piensas algo y sientes otra cosa, porque estás enojado, o porque estás frustrado, o porque está sucediendo algo que tú lo expresas y lo dices y lo emanas, y entonces no tienes esta como conexión. Por eso cuando tienes una conexión de palabra interna, o de comunicación interna en el sentido, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿No? A veces tenemos diálogos internos, es una realidad. El diálogo interno que tienes es, ¿y si lo hago? O sea, estás pensando, si hago esto, puede pasar lo otro. Si hago lo otro, pues pasa lo siguiente. Y entonces haces una comunicación muy importante en tu palabra interna, que a veces eso te ayuda o desayuda. Hay mucha gente que analiza antes de decirlo. Hay mucha gente que tienes el don de la palabra de hacerlo, de expresarse, y eso ayuda mucho, ¿no? Yo a veces les digo, el don de la palabra puede ser para unas personas muy buenas y hay muchas historias dentro de la misma historia que hay personas que tienen el don de la palabra muy buenas, como Hitler, como Napoleón, como todas estas personas que tienen este don de palabra de convencimiento y pueden decir y mover masas porque su palabra tiene ese poder, tiene ese don de palabra muchas veces, ¿no? Y hay otros que no tienen tanto ese don de comunicación, de palabra, de lo que emanas, de lo que dices, cómo lo dices y la manera como lo dices. Acuérdate que tu palabra
del tono como lo estás diciendo, es la forma como te estás comunicando. Si tú das una palabra, pues, muy agresiva, lo que estás haciendo es como esa parte agresiva. Si estás haciendo una palabra como muy dulce, muy tenue, pues está como más, digamos, tranquilo, como dulce, como pasivo, ¿no? Digamos que a veces tenemos esa palabra pasiva y esa palabra activa. Cuando es como pasiva es como muy tranquilo, ¿no? Y pasivo, no pasivo. Cuando no es pasivo es como muy agresivo, como lo que te quieres comunicar, cuando estás enojado, cuando estás frustrado, cuando y a veces dices, por ejemplo, cuando estás enojado, hablas y hablas, y a veces dices cosas y dices groserías y dices cosas, porque es lo que te sale del corazón y es lo que emana, ¿no? Y a veces hay personas, como dicen, no tienen filtros y lo dicen como así. Hay otras personas que sí tienen filtros y lo piensan, lo analizan antes de decirte cosas. Pero a veces el decir, yo me quiero desahogar, también tiene que ver con la palabra. Lo que estás sintiendo y cómo lo estás comunicando también tiene mucho que ver en ese sentido. Si no te cuesta mucho más trabajo el poderlo comprender o poderlo hacer. A veces las cosas pueden suceder para algo bueno o no algo bueno, pero en muchos aspectos hay cosas importantes que te pueden ayudar y hay cosas no importantes que no te pueden ayudar, ¿no? Yo a veces es que les digo, hay cosas que te ayudan, hay cosas que te desayudan y la palabra es una de esas. A veces la forma de comunicarte, como expresas tu palabra, es muy elocuente muchas veces o no elocuente. Hay mucha gente que incluso cuando haces como esta parte de meditación, escuchas personas que hacen meditación, su palabra, o la forma como te dice, te hace sentir tranquilo. Y hay otras que dicen, ay, escucho esta meditación, pero su palabra, su voz no me gusta. Porque también una de las cosas muy importantes, tu vibración de lo que emanas es tu palabra. Hay personas que vibran con la palabra de una forma positiva y hay personas que vibran de una forma negativa. Vas a decir, ¿cómo es eso? Por supuesto, porque es lo que tú emanas. Cuando tú emanas algo positivo, se emana completamente. Si tú emanas algo negativo, que estás criticando, que estás insultando, que estás diciendo y que tomas cosas que ni son tuyas y a veces la lucha a veces sucede así, en que defiendes a alguien de la forma, pero te enojas porque piensas que es tuyo, y a veces hay cosas que no son tuyas, pero esa palabra puede ser ofensiva para otras personas. Y acuérdense que la palabra puede lastimarte o te puede ayudar. Una palabra simple te puede destruir. Yo siempre he dicho, las palabras te pueden ayudar o te pueden desayudar. Te pueden alimentar o te pueden destruir, porque muchas veces la palabra, cuando tú te comunicas de una forma, en esta palabra decir algo negativo, a lo mejor a la otra persona estás destruyendo, pero si lo haces en positivo a la otra persona, a lo mejor le estás ayudando, incluso contigo. Muchas veces internamente tu palabra, en el pensamiento, en tu comunicación interna, en tu palabra interna, hasta tú mismo puede suceder que te dices cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Y entonces, si tú mismo te dices cosas negativas, ¿no? En ese subconsciente, consciente que te estás diciendo de algo que está sucediendo, te dices, es que soy muy tonto, muy tonta, las cosas no eran así. Te das cuenta, pero no reaccionas de una forma que debes reaccionar. Porque entonces ahí estamos hablando que pues a lo mejor traes un poco de depresión, a poco traes una frustración, a lo mejor traes ciertas situaciones emocionales o la autoestima baja que no te ayuda tanto. Si tú tuvieras esta autoestima media, esa palabra que inconscientemente también te estás diciendo a ti, te va a ayudar en muchos sentidos, ¿no? Decir, sí, yo puedo hacerlo porque lo merezco, porque estoy haciendo. Y acuérdense que una de las cosas muy importantes cuando les digo, lo merezco, lo siento, muchas personas con la palabra decretan automáticamente sin hacer tantas cosas, ¿no? A veces la palabra simple decreta o afirma o hace. Hay muchas personas que dicen, yo dije eso y sucedió. Un ejemplo, si tú estás diciendo, yo quiero una camisa, una blusa blanca de tal característica, o te la regalan, o la compras, o sucede, o te llega. ¿Qué significa? Que a veces la vibración de tu palabra vibra positivo en el subconsciente, consciente, emocional, que lo estás decretando. Y me vas a decir, ¿cómo es esto? Porque a veces sucede que no estás conectado tu palabra con tu consciente y subconsciente y con tu emoción, sino estás desconectado. Dices una cosa y piensas otra o sientes otra. Entonces tampoco tenemos esa conexión de pensamiento, de palabra y de emoción. Por eso la palabra puede ser muy fuerte para bien, como también puede ser muy fuerte para mal. Acuérdense que somos positivo y negativo. Entonces, cuando tú no emanas eso que sientes de la manera que lo estás sintiendo, de la manera como lo estás sintiendo, pues te está costando mucho más trabajo. Porque, pues, acuérdense que nosotros podemos estar bien o no estar bien,
o podemos estar en esa parte de la conexión que no queremos conectarnos con nuestro interior, ¿no? Con lo que tenemos, con lo que sentimos, que nos cuesta mucho trabajo. Y a veces dices: "Es que yo no me comunico internamente", y hay mucha gente que no se comunica internamente y eso es verdad, porque a veces lo dice, lo habla y no lo siente y no analiza, y si lo digo, no lo digo, cómo lo digo. Y en esta parte de decirte y ayudarte y ver a ti mismo muchas veces, porque hay comunicación interna y esa es comunicación externa. La comunicación es cómo lo dices, de la forma como lo dices, cómo te estás expresando, de qué manera te estás expresando, de qué manera lo estás hablando y de qué forma lo estás diciendo. Porque incluso hay tonos de palabra que se pueden ser muy dulces, como hay tonos que pueden ser muy agresivos, ¿no? Esta parte, es que te estoy diciendo y entonces te empiezas a desesperar y estresar. Y cuando lo dices como muy dulce, bueno, estoy entendiendo esta parte, o sea, como que bajas, como que eres más pasivo, como que lo haces como más tranquilo. Y cuando estás como enojado, frustrado o algo pasó, tu palabra es mucho más alta, tu tono es mucho más alto y tu cara también es muy diferente. Entonces, es importante que el poder de la palabra, como lo usen internamente y externamente, de lo que sientes, cómo lo sientes, pero conectándote en tu pensamiento, en tu subconsciente, en tu emoción, porque acuérdense que nosotros a veces no nos conectamos, eso es una realidad también. Y entonces dices, ¿cómo puedo decretar? ¿Cómo puedo afirmar? Porque no me está funcionando, porque no lo estoy haciendo. Por ejemplo, si tú estás diciendo, no me está funcionando, no lo estoy haciendo, no se está dando, automáticamente el poder de la palabra estás diciendo, no puedo hacerlo. Si en cambio tu poder de la palabra lo usas positivamente, es decir, lo puedo hacer, lo estoy logrando, las cosas están fluyendo, las cosas están dando, es diferente. Entonces, es como positivo en lugar de negativo, ¿no? Porque acuérdense que una de las cosas muy importantes que tenemos el no, y vamos a hablar del no, porque también es algo que tienes sellado, tatuado en muchas partes, es como esta parte que tienes de no puedo, no soy, no estoy, y también esa palabra no te ayuda tanto, ¿no? No lo puedo lograr, no lo puedo hacer, me cuesta mucho más trabajo, las cosas son más difíciles, no lo puedo hacer porque es una comunicación interna que tienes, esa palabra interna que te estás dando y que muchas veces lo externas desde tu pensamiento, desde tu acción, de tu energía, cómo lo estás emanando y de qué forma lo estás emanando. Acuérdense que la palabra es lo que emanas también, positivo y negativo, porque somos duales, somos positivos y somos negativos. Entonces, cuando tú vibras de esa parte negativa, pues las cosas van a costarte mucho más trabajo, te van a costar mucho más cosas, va a ser más difícil, va a ser más cuestionable en cierta manera o cierta forma. Pero si tú te entiendes a ti mismo, vas a entender lo que puedes hacer, ¿no? Y uno de los arcángeles que te puede ayudar, que son todos, porque todos usan la palabra también, de comunicarte internamente, es como el arcángel Miguel, es como esta parte de ayudarte en comunicar, también es una parte muy importante. Y él te dice, si tú te sabes comunicar internamente, tu palabra te va a ayudar a lo que quieres, tu palabra te puede fluir hacia lo que quieres. Mientras emanes lo positivo en tu palabra, las cosas pueden fluir. Decreta y di lo que sientes real para que las cosas puedan funcionar. No lo veas en palabra negativa, sino en palabra positiva para que las cosas se puedan dar. Y es lo que te dice él. Muchas veces nosotros hablamos en negativo, decimos en negativo, pensamos en negativo, y entonces, ¿por qué me está pasando? ¿Y por qué está sucediendo? Y entonces vas emanando porque lo vas diciendo. Por eso es importante que también, si te sientes como angustiado, como preocupado, como que las cosas no están fluyendo, pues entonces debes de hablar en la parte positiva, decir, estoy saliendo, las cosas están dando, estoy fluyendo, trato de estar bien, trato de estar mejor, ¿no? Incluso te digo que si lo tratas en el sentido, sí, en algún sentido estás como algo perdido emocionalmente, si tienes la autoestima baja, o traes un proceso depresivo, o traes una angustia, o estás muy estresado, o como cambiar ese chip muchas veces de comunicación interna, de palabra interna, porque es muy importante esa parte como te lo estás diciendo esa palabra, pues tienes esa comunicación interna y externa. A veces no es tan difícil hacerlo, no es tan fácil hacerlo, pero si tú te comunicas con lo que te quieres comunicar con tu palabra, pues te va a ayudar muchísimo. A veces toda esta parte de poderlo hacer, y me vas a decir, Alma, pero a veces no entiendo cómo lo puedo hacer. Fácil, concéntrate, conéctate contigo. Es que saben que una de las cosas muy importantes es que nosotros nos desconectamos. Nos desconectamos desde el pensamiento, desconectamos desde la emoción, nos desconectamos de todo y a veces tu
palabra no está coordinando con lo que sientes, con lo que dices, con lo que piensas, porque no estamos conectados. Eso es una realidad. Acuérdense que nosotros estamos conectados con tu campo energético, con tu campo áurico, con lo que quieras. Por eso la energía que emanas sobre tu palabra puede ser muy importante con lo que quieres. Si no, nos cuesta mucho más trabajo. Y entonces me puedes decir, es que a veces yo no me conecto con lo que estoy pensando, con lo que digo. Y esa es una verdad muchas veces. Porque no tienes esa conexión de conectarte incluso con la emoción, porque te tienes que conectar con lo que sientes, con lo que piensas y con lo que dices, interno y externo. Y a veces nos cuesta mucho, mucho, mucho trabajo hacerlo. Y me dirás, es que ¿cómo lo hago, Alma? Es como a veces la meditación te puede ayudar, hay unos que meditan, otros no, pero eso conectarte, a mejor cerrar tus ojos y decir, a ver, voy a conectar, tranquilo, respira profundamente y di, me voy a conectar con mi pensamiento y mi emoción para decir lo que quiero decir. Mi palabra puede ser poderosa en lo positivo para hacer las cosas que quiero hacer. Entonces ahí te vas a conectar. Si lo dices en negativo, también te va a funcionar en negativo. Por eso hay que decirlo en positivo, tratar de que tu dualidad no sea negativa, sino positiva y tu palabra interna salga a tu externo para que te ayude a decretar, para que te ayude a formar, para que te ayude a decir, para que te ayude a cómo desarrollarte también, por esa conexión que puedas tener desde tu pensamiento, desde tu emoción, de lo que dices interno para que lo externo lo puedas decir de en muchos sentidos, ¿no? Y a veces puede suceder que estás en una plática y dices: "Yo no sé por qué dije esto, ¿en qué momento lo dije?", ¿no? Sí lo dijo yo, y te pueden decir: "Sí, sí lo dijiste de esta forma", y entonces es cuando te desconectas muchas veces, y a veces dices las cosas por decirlo, porque no estás conectado en pensamiento y emoción. Y a veces cuando estás conectado en pensamiento y emoción, las cosas las ves diferente, porque las estás viendo de diferente forma. Acuérdense que lo que sentimos, lo que pensamos, es lo que emanamos y es lo que decimos, interno y externamente. Por eso, tratar de verte interno, decir: "Estoy bien, las cosas están saliendo positivas, estoy fluyendo, las cosas están dando, mi proyecto está bien, trato de no estar depresivo, no sentirme mal, tratar que mi autoestima cambie a autoestima media para sentirme mejor y para que las cosas no sean complicadas", ¿no? Entonces, es importante que tú te puedas comunicar contigo mismo, interno y externo. Si tú te comunicas internamente contigo desde tu pensamiento, tu palabra, tu emoción, las cosas pueden ser mejores y a lo mejor tu comunicación va a ser como mucho mejor, ¿no? Digo, obviamente la lectura, leer, te puede ayudar a este sentir incluso, ¿no? De ver cómo lo dices y de qué manera lo dices y de qué manera te estás expresando y de qué manera lo estás emanando. Entonces es muy importante lo que emanas es lo que dices. Eso es siempre. Porque a veces dices, y puedes decir, esto que me estás diciendo no lo estás emanando, o no lo estoy sintiendo, o no lo estoy haciendo. Entonces es importante que lo que sientan en su pensamiento y emoción, lo digan en su palabra interna y su palabra externa. Por eso el poder de la palabra es tan poderoso más de lo que creen. Y entonces crean más lo positivo que lo negativo para que las cosas puedan fluir, para que ustedes decreten, para que las cosas lleguen, para que las cosas se den y ustedes se sientan mucho mejor. Entonces conéctense con su pensamiento, con su emoción, para tener el poder, la palabra que necesitan para que les ayude en todo lo positivo. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en la siguiente, cuídense mucho y nos vemos en la otra.